donde todo está acelerado, los elementos que vienen a nuestra vida acontecen rápidamente. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones en nuestro ser muchas veces se desequilibran y por si esto fuera poco o fácil de manejar, el hecho de que hay que esforzarnos por el día a día, muchas veces vienen tormentas que no las esperamos. Todo parece ir normal, todo parece ir bien, las cosas parecen estar ocurriendo como deberían de ser. Pero en medio de esta situación, muchas veces pasa de que de repente viene una tormenta. Puede ser una llamada telefónica, puede ser un accidente, puede ser una crisis emocional, acompañado muchas veces de otros elementos que empeoran las situaciones. Porque aparte de tener los problemas enfrente, muchas veces cuando vamos al trabajo hay conflictos, cuando venimos al hogar hay conflictos y pareciera de que no hay una sola área a nuestro alrededor en donde no haya un conflicto, un problema, una situación que nos produce estrés, que nos produce ansiedad, que cuando son noticias como que tenemos que empezar a luchar contra una enfermedad muy seria, contra una enfermedad muy grave, contra una enfermedad que de evolucionar podría ser terminal. Cuando vienen esas noticias, esas crisis, esas situaciones, es el momento en el cual muchos de nosotros estamos a punto de derrumbarnos. Estamos viendo alrededor y no hallamos salida. No hallamos dónde asir el pie, podrían decir algunos. Pero cuando estamos rodeados, es cuando justamente tenemos que recordar lo que es la palabra de Dios. En esta oportunidad estaremos hablando de nuestra defensa total, estudiando siempre el libro de los Salmos, en el capítulo 18, en el versículo 2. Si tú recuerdas, venimos estudiando este libro y ha sido de mucha bendición. Hemos aprendido de la necesidad de esa relación y de esa comunión con Dios, pero hoy quiero que hagamos nuestro, como David, el versículo 2, el capítulo 18, el versículo 2 que dice: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva. Es mi más alto escondite. ¡Qué palabras! En 8 oportunidades el salmista se apega a una preposición, un pronombre, se apega a que el Señor es para él algo especial, algo importante. Y es que cuando estamos en problemas, mis estimados, cada uno de nosotros, por lo general, ante la crisis, cada uno de nosotros dejará ver su verdadera personalidad, dará a notar cuál es su apoyo, cuál es su confianza. Dice la palabra de Dios que David fue una persona que experimentó muchas dificultades, muchas crisis. Él se sintió como tú en este momento, que tienes problemas en un lado, en otro, estás enfrentando luchas, estás enfrentando pruebas, te sientes quizás tenso, quizás tienes un poco de ansiedad, la crisis financiera ha llegado a tu hogar y sientes de que incluso ha permeado la comunicación con tu pareja. Y es que son cosas, son situaciones que se han de venir a la vida y en las cuales, mi estimado, no tenemos que dejar olvidadas las palabras que Dios nos envía. Palabras como esta, palabras del salmista en el cual él dice: Él es mi roca, mi amparo, mi libertador, mi Dios, mi refugio, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Porque son palabras que ciertamente muestran que Dios está interesado en tu situación. Pero hemos de ver, como hemos venido estudiando, que aunque sí se usa 8 veces este término para apegarse a algo, para apegarse a uno de los atributos de Dios o para apegarse a lo que Dios había estado obrando en la vida de David, hemos de comprender primeramente que esto es producto de una relación.
A través del estudio de los Salmos, en diversas oportunidades he comentado. No se trata de encerrarse en un lugar y decir no peco, no peco, no peco. No se trata de estar en una iglesia todo el día, todos los días. Se trata de tener una comunión real, una comunión verdadera, una comunión íntima con el Señor, con nuestro Dios. Porque muchas personas consideran de que pareciera que la vida fuera una situación en la cual uno tiene que salir adelante solo. Uno tiene que esforzarse y luchar y tiene que dar lo mejor de sí. Pero ven solo el aspecto de lo que estamos llamados a hacer. Lo que estamos llamados a hacer, dice la palabra, es esforzarnos. Pero hay otro aspecto en el cual implica que estamos llamados a depender del Señor. Y la dependencia es también producto de una relación, de una comunión, de una comunicación. Porque no puedes depender de alguien en quien no crees. Y no puedes creer en alguien que no conoces. Y no puedes conocer si no te expones al oír de la palabra de Dios. Porque es ahí donde viene la fe a la vida, la oportunidad de abrirle la puerta del corazón a Jesús, recibir la salvación y empezar aquella comunicación con Dios. David era un hombre que había aprendido en la soledad quién era Dios. Cuando aparentemente todos lo habían abandonado, lo habían dejado desde joven, cuidando ovejas. Pasaba días muchas veces lejos de casa. Pero ¿qué pasaba? Ahí en esos días de soledad, ahí conoció más y más del Señor. Ahí estuvo en su corazón buscar de Dios. Y ciertamente el que busca a Dios le halla. Por tanto, déjame decirte, primeramente, antes que cualquier cosa, yo sé que hay crisis en tu vida. Yo sé que estás quizás en problemas, en dificultades, estás luchando por salir adelante y tienes otros que dependen de ti. Pero primeramente, te invito a poner tu confianza en el Señor. Te invito a que le des la oportunidad a Jesús de entrar a tu vida, a tu corazón. Porque en base a que le des esa oportunidad, podrás sentir esa confianza, esa comunicación, ese toque que es el Espíritu Santo que entra a tu vida, a tu corazón y te ayuda desde dentro. Ya no estás solo, ya no estás dependiendo de tu fuerza de voluntad, sino que estás en la dependencia que se genera al ir conociendo más y más de Dios. Estás en la dependencia de la fortaleza sobrenatural que el Espíritu Santo de Dios dará a tu vida. Porque el Señor lo dijo: no os dejaré solos, os enviaré un consolador. Y ese es el Espíritu Santo. El salmista conocía al Señor, había una relación. Y por eso es que se generaba lo que llamaremos la estabilidad inmutable. Y eso es cuando todo a tu alrededor está temblando, cuando la crisis viene, cuando las finanzas hay que pagarlas, cuando hay que resolver el problema con los hijos, cuando hay que resolver el problema con la pareja, cuando hay que resolver los conflictos con la familia. Cuando todas esas crisis vienen, cuando todo a tu alrededor parece estar temblando, parece que no hay seguridad, ciertamente, allí es cuando parece que no te puedes mover. Es cuando puedes confiar en el Señor como tu roca. Porque ciertamente, en todas las estructuras que se hacían, siempre ha habido la necesidad de buscar un fundamento sólido. Más si la estructura que se iba a generar es un edificio o una construcción grande, el fundamento debe ser sólido. Cuando vemos el hebreo que se ocupa acá, Selah, hablando de roca, estamos viendo que es una estructura masiva. Prácticamente si la vieras desde arriba casi, tú ves como que fuera un acantilado masivo. Puedes pensar en un lugar sumamente resistente, sumamente duro.
que no puede ser transformado con facilidad. Es el fundamento ideal. Pero acá cuando dice el salmista, el Señor es mi roca, no está hablando solamente de un fundamento ideal, está hablando del fundamento perfecto. El fundamento en el cual, si uno está firmemente ahí, uno puede edificar con confianza y dejar que vengan las olas, los vientos, dejar que todo el mundo quizás se convulsione, pero en aquel fundamento, en aquella roca sólida, no hay peligro que no pueda ser vencido. No hay situación que no pueda ser resuelta. No hay conflicto que pueda destruir este fundamento. Y por eso te hablaba que un elemento sumamente importante al principio es la relación con Dios. Una relación que se basa en el fundamento inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Cuando tú tienes ese fundamento, tú haces tuyo ese fundamento y tú edificas en base a ese fundamento, podrá venir las dificultades más grandes a tu vida y podrá hacer que hayas cosas que hayas edificado y que parece que se están derrumbando, pero puedes tener la confianza de que el fundamento firme te ayudará a salir adelante. Déjame decirte algo y quiero ser lo más sincero posible. En esta vida, todo cambia. Ciertamente cuando te digo esto es porque el mundo está cambiando constantemente. De los tiempos en los cuales la información cruzaba el mundo en días, hoy vemos que cruza el mundo en minutos. Estamos llegando a segundos. Los tiempos están cambiando. El ser humano igualmente está rápidamente adaptándose y viendo de que va a adaptarse de tal manera que hasta emocionalmente tendemos a cambiar. Y de hecho, mucho influye el sistema de valores de este mundo que tiene una ideología que hay que, si es necesario abandonar a alguien, hay que hacerlo para lograr nuestros objetivos. Te lo he dicho en otras oportunidades estudiando los Salmos. El sistema de valores de este mundo busca el resultado. No importa cómo se llegue a un resultado. Busca la inmediatez. Entre más rápido, mejor. Entonces, las personas incluso están cambiando. Una economía de hoy en día cambia. Las personas, los que se dicen amigos. Pero en un constante cambio, ante un constante cambio, hay el fundamento perfecto. El fundamento que no cambia. El fundamento perfecto que tú puedes recurrir a este fundamento y será tu roca eterna en el cual, si tú estás parado firmemente en el fundamento, en tu roca, en tu Señor, en la confianza en tu Dios, en tu relación con Él, podrás experimentar que aquellos que se llaman los mejores amigos te podrán abandonar. Aquellos que un día prometieron o hasta juraron, te podrán abandonar. Podrás experimentar que las oportunidades parece que te podrán abandonar. Aquellas personas que te dieron empleo te podrán abandonar. Las personas en las que confiaste y para las cuales trabajaste muchos años te podrán abandonar. Pero en medio de todas estas crisis, el Señor nunca te va a abandonar. Y eso implica que tú puedes perder humanamente todo. La casa por la que luchaste tantos años se puede perder. Pero si tú estás en el fundamento, tus valores, tu integridad, la perspectiva de un futuro mejor de la mano con Cristo jamás se perderá. Y mientras tú estás viendo hacia adelante, como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia te están siguiendo y te han de alcanzar. Pareciera que quizás el bien y la misericordia ya no están contigo, pero si tú estás en el fundamento, el bien y la misericordia te están siguiendo y mientras tú vayas adelante, mientras tú vayas confiando en tu Señor, dependiendo de tu Dios, el bien y la misericordia te alcanzarán. ¿Por qué? Porque el Señor es la roca inamovible de los siglos. ¿Sabes? Cuando tú
te fundamentas en las rocas, cuando tú tienes el fundamento sólido, te pasará como a David, que aprenderá a llamar a Dios tu Dios. Reconocerás que el Señor no solo es el Señor, es tu Señor. Reconocerás que no solo es el Rey de los reyes, es tu Rey. ¿Por qué? Porque el mundo pasa, amigos, estimados, hermanos que me escuchan, pero Dios permanece. Él es la misma esencia de la estabilidad. ¿Quieres ver a una persona estable? Háblame de su fundamento, porque solo hay un fundamento perfecto. No digo que no hayan otros fundamentos que parecen sólidos o que tienen cierta solidez, pero solo hay un fundamento perfecto. Porque, así como dijo Isaías en el capítulo 26, en el versículo 4, hablando de confiar en el Señor, él dijo, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Y aquí vamos a ver que este salmo te habla de la defensa absoluta, de la defensa plena. Te habla ciertamente porque no solamente es una fortaleza, sino que también es acción divina. Porque cuando tú oyes hablar de Jesús, tú vas a ver, por ejemplo, en Juan, lo menciona de una manera maravillosa. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo habitó entre nosotros. Y es maravilloso, porque nos expresa que el Hijo de Dios, la luz de este mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es solamente un pensamiento, es el verbo, es decir, el accionar de Dios. Simple y sencillamente, un verbo denota acción. Y la acción de Jesús es de tu libertador. Es decir, Él no es alguien pasivo, que lo hemos de ver en una estatua, lo hemos de ver ahí en un lugar, en una visita que hagamos o una peregrinación. Él es cual guerrero activo. Él está ahí. Fíjate bien en esta imagen. Imagínate que has caído prisionero en el campo de batalla y te han llevado hasta la prisión enemiga. En lo más hondo de aquella edificación, de aquella cárcel, está tu prisión. Y por cuanto, fíjate bien, por cuanto el Señor es tu roca, tú no te has rendido. Pero pareciera que las cosas van a terminar. Pareciera que ya no hay esperanza ni oportunidad. Tienes cadenas, grilletes en tus pies y en tus manos. Pero cuando vemos acá, en esta palabra, que el Señor es mi libertador, se habla de que el Señor es cual guerrero, que no solamente atraviesa las filas enemigas, que no solamente llega hasta aquella fortaleza, hasta aquella cárcel, sino que penetra hasta aquella cárcel, que no solamente llega a verte desde fuera donde estás encarcelado, es aquel que abre la reja, que no solamente te ve y te ayuda con palabras de aliento, es aquel que rompe las cadenas, es aquel que rompe los grilletes, es aquel que te toma consigo y te carga. Y en medio de todo lo que hay, obstáculo tras obstáculo, te saca de esa profunda prisión, de esa profunda cárcel. Atraviesa las filas enemigas nuevamente, porque te lleva a un lugar seguro, porque esa es la figura, es el que te hace escapar, es tu libertador, es aquel que te libra de aquella situación, es aquel que te libra de aquella crisis, es aquel que no solo ve el problema, que no solo da palabras de aliento. El Señor es aquel que se compromete a meterse en medio del problema, a ir contigo y llegar y romper las cadenas y sacarte a un lugar espacioso.
Hoy quizás te sientes preso de crisis financiera, enfermedades terminales, enfermedades muy serias. Pero dice, Él es quien te hace habitar en lugar espacioso luego de librarte y te levanta la cabeza. Tu libertador viene en camino. Tú quizás estás ya no aguanto esta presión, esta tensión, esta ansiedad, esta soledad, esta crisis. Tus emociones están al límite. Tu situación emocional, sentimental está al límite. Pero ¿sabes qué? Él se ha comprometido a liberarte. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir dependiendo de Él, seguir orando, seguir confiando, porque de tus problemas pasados y de tantas crisis que has tenido hasta el día de hoy, no has salido por tu bonito rostro, no has salido por tu fuerza, no has salido porque tú seas muy inteligente, has salido de tus problemas pasados, no por tu astucia, no por tu suerte, saliste porque Él te abrió la puerta. Porque Él no solo te muestra la puerta de escape, Él es la puerta de escape, Él es el guerrero que va hasta esa oscura cárcel donde el enemigo quiere tenerte y te liberta, rompe las barras de hierro. Cuando estás atrapado en la red del cazador, Él es quien viene y te da a través de su Espíritu Santo la libertad. Él rompe y nosotros volamos cual aves libres, porque Él es tu libertador. Oye, el salmista sabía que una de las cosas en las que podía confiar en Dios era en el Señor como su escudo, ese refugio, esa protección impenetrable. Porque en la batalla de la vida, mi amado, los golpes son reales. Duelen, sí, duele mucho. Duele mucho una traición. Duele mucho enfrentar una crisis financiera. Duele mucho quedarse sin hogar. Duele mucho bien ver las estrellas en el cielo y no tener dónde recostar la cabeza. Las crisis duelen. Pero déjame decirte, hay una promesa de una cobertura sobrenatural. Una cobertura que no importa si te han dejado tus amigos, tu familia, en tu iglesia donde tú reúnes, no importa si se han olvidado de ti y tú estás necesitado y ayudaron a otros y no a ti, sabes. Dice la palabra que para los que dependemos de Dios hay una cobertura sobrenatural. Quiero que te imagines en esta hora ese problema. Puede ser una traición, que es cual una flecha dura, sólida. Puede ser una crisis financiera, que quizás es otra flecha que el enemigo está poniendo ahí para atacarte. Puede ser tal vez una situación sentimental que tu novio, tu pareja, que te había prometido amor eterno, te ha dejado, te ha abandonado. Puede ser que sientes que tu autoestima está por los suelos y sigues atacándote con palabras que te llevan a pensar que la vida no vale la pena. Porque hay flechas que si llegan al corazón son para ruina. Y puede ser que sientas que el enemigo lo tiene todo preparado. Y la flecha ya está por llegar a donde tú estás. Desde diferentes ángulos te están atacando. Pero quiero decirte que la palabra dice que el Señor es escudo alrededor nuestro. Y este escudo no solamente ha de recibir los impactos de las flechas, sino que te ha de proteger 360 grados a tu total alrededor. Aunque tú no lo ves, hay un escudo de protección para ti que confías y dependes del Señor. ¿Recuerdas a Eliseo y Giezi, su sirviente, que veían que habían muchos que habían venido por su amo, el profeta, y veía aquel hombre que habían cientos de jinetes a caballo, un ejército alrededor de él? Y Eliseo, cuando Giezi llegó a preguntarle, le dijo: más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y aquel hombre se quedó. Y Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos. Y dice que luego vio y miró a los montes y dice que vio legiones de carros de fuego, vio
la mano del Señor, cómo estaba cuidando a su siervo. Si tú dependes de Dios, si tu confianza está puesta en el Señor, Él es un escudo de 360 grados. Por más grande que sean las olas que se levantan, si Cristo va en la barca, no hay manera de que sea destruido. No hay manera que tu embarcación sea destruida, porque Cristo es nuestro escudo definitivo. Él recibió el golpe más mortal, la ira de Dios en la cruz del Calvario. Aquella ira de Dios que era por tus pecados, por mis pecados, que nos sentenciaba a la muerte eterna, la separación de Dios por estar contaminados con el pecado. Pero Él recibió la ira de Dios, Él pagó el precio, derramó su sangre, fue el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos recibir la vida si le damos una oportunidad a Cristo de entrar al corazón. Por tanto, cuando el enemigo te ataque, no puede hacer, primero, comprendamos esto, y tú puedes leer el libro de Job y vas a comprenderlo mejor. No puede hacer nada que el Señor no lo permita. Y no nos ha venido situación que no podamos soportar dependiendo de Dios. Y otra cosa, cada uno de nosotros debemos esforzarnos y ser valientes. ¿En qué? En no dejar de aprender, de escudriñar la palabra de Dios. De día y de noche debemos meditar en ella. No debemos de soltar la oración. La relación con Dios, lo he explicado muchas veces al estudiar los Salmos, implica dedicar un tiempo de calidad cada día para poner las peticiones delante de Dios, para escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra, para escudriñar las escrituras, porque ese es el tiempo de calidad que crea la confianza, que crea la comunicación, que crea la comunión, que nos hace depender del Señor y tener a nuestro Dios, como decía David, como mi escudo y mi refugio. Porque cuando los hombres que dependen de Dios tienen temor, el Señor halla la oportunidad, la manera para decirle lo que le dijo a Abraham en Génesis 15:1, donde le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Wow. Cuando tú dependes de Dios, el Señor no te deja en los problemas. Él se apropia y se inmiscuye en esos problemas y hace de un escudo para ti. Y se compromete en que habrás de tener un galardón. Aunque no lo merecemos, habremos de tener un galardón. Porque la victoria sobrenatural es del Señor. David se refiere en el Salmo 18:2 al Señor como el poder que me salva. Y ciertamente, si habremos de mencionar alguna imagen para esto, es cual un cuerno de salvación. Cuando vemos un cuerno como símbolo de fuerza bruta, de honor, como el de un buey salvaje, ciertamente Dios no es solamente un escudo perfecto, es una fuerza todopoderosa que ningún enemigo puede resistir. Y es que cuando dependemos totalmente de Dios, la victoria sobrenatural habrá de llegar a nuestras vidas. Porque el Señor Él es todopoderoso. Él creó todas las cosas. Ninguna de las cosas puede resistir su voluntad. No hay enfermedad, no hay condición, no hay crisis, no hay situación que pueda resistir la voluntad de Dios. Y ciertamente, mi amado, cada uno de nosotros puede confiadamente depender del Señor. Tú puedes depender del Señor. Tú puedes confiar en Él. Tú puedes depositar tu esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque imagínate una torre alta, una torre inmensamente protegida, una torre que ningún enemigo que esté abajo, sea lo que sea que grite, puede alcanzar. Ciertamente el enemigo no te puede tocar.
el enemigo no te podrá alcanzar, no te podrá destruir. Podrá ver la manera como te lastima emocionalmente, pero solo debes recordar alabar a tu Dios. El enemigo no puede tocarte porque si tú empiezas a alabar a tu Dios, Él te va elevando por encima de tus enemigos. Un águila no se preocupa porque una alimaña se le quiera pegar. El águila solo vuela alto, 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 alto a los cielos, donde solo ella puede navegar y respirar, donde todos los demás animales no son capaces de mantener la respiración y de permanecer ahí, mueren. Ahí donde esos animales, esas artimañas que se pegan, tienen que caer. Ahí es donde Dios te lleva, te hace volar, cual águila. Es decir, cuando tú alabas a Dios y tú te metes en la alabanza con el Señor, esos ataques de palabras, esos ataques de lo que dicen, esos ataques habrán de dejar de ser efectivos contra ti porque tú estás dependiendo del Señor, tu Dios. Por tanto, recuerda, estamos considerando en este estudio del Salmo 18, el versículo 2, no una poesía vacía. Estamos plasmando parte del currículum de Dios, porque Él viene y recoge una lista de títulos que Él se ha ganado con cuidado para ti. Jesucristo los ha ganado con cuidado para ti. Para tu inestabilidad, Él es tu roca eterna. Cuando estás en peligro, Él es quien te va a libertar. Cuando te sientes vulnerable por los ataques, acechanzas, flechas del maligno, Él es tu escudo. Cuando te sientes débil, que no puedes más, Él es tu fuerza. Porque nuestro poder para vencer el pecado no está en nuestros propios brazos flacos, sino en el poder de Dios. Él es quien nos exalta y nos hace levantar la cabeza muy por encima de nuestros enemigos. Por tanto, mi amado, un saludo a todos. Tú que estás acá y que no te sientes blindado, que sientes de que el Dios del universo pareciera que se ha olvidado de ti, te invito, primeramente, a que pongas tu confianza en el Señor, que pongas tu esperanza en Él. Y si nunca le has dado tu vida, si nunca le has dado tu corazón a Jesús, o si te has alejado de Él, hoy te invito a reconciliarte con aquel que es nuestro alto refugio, con aquel que puede levantar tu cabeza muy por encima de la crisis y de tus enemigos. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, mi Dios, en esta hora, Señor, reconozco que me he alejado de ti. Reconozco que mi vida la he vivido como he querido y he llegado a una serie de crisis y de problemas en las que no puedo solo. Te suplico, Señor, que tomes el control de mi vida. Reconozco mis pecados, pero creo que has dado a tu Hijo unigénito, a Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, mi Dios, para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón. Hoy te entrego mi vida y mi ser, Señor. Reconozco que mis pecados te han ofendido a ti. Te pido perdón por ellos. Te ruego, Jesús, que entres en mi vida, me limpies, me purifiques, me laves con tu sangre preciosa. Quiero ser, como dice tu palabra, un hijo tuyo. Quiero depender de ti, seguirte cual discípulo todos los días de mi vida hasta que me llames a tu presencia. Señor, te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y que pueda estar yo un día contigo en tu reino. En el nombre de Jesús lo pido todo en esta hora, Señor. Traigo mis cargas y mis problemas también. Los pongo en tus manos, Señor. Regálame esa salvación maravillosa para poder depender de ti hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús pido estas cosas, mi buen Dios. Amén
y amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Dios no tiene interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas. Dios tiene interés en corazones sinceros, que se rinden ante el Creador, que le dan la oportunidad a Cristo de entrar al corazón. Y desde ese momento el Espíritu Santo ha entrado en tu vida, ha entrado en tu corazón, y Él te guiará y te ayudará. Solo exponte al oír y al oír de la palabra de Dios. Solo exponte a escuchar alabanzas y alabar a tu Dios. Solo exponte a un tiempo de oración y verás que cosas maravillosas empiezan a pasar en tu vida, que las cadenas caen, los malos hábitos son deshechos por el poder de la unción, porque así es nuestro Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso. Vamos llegando al final de tu programa, Tics y Pensamientos Bíblicos. Te esperamos siempre acá para aprender juntos de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Es un gusto, es un placer. Bendiciones masivas a todos. Nos vemos siempre acá con el fin de aprender de nuestra